Hola chicos, ¿qué tal estáis? A ver, estaba cuadrando para que me podáis ver bien. Yo creo que ahora ya sí, ¿no? Bienvenidos. Empezamos ya con la sesión de la masterclass, ya estamos con la tercera sesión, intentando ver cositas importantes que quiero bueno, pues sigáis conociendo del tema de la automatización. Lo primero, bueno, que luego siempre me enrollo aquí hablando, si me podéis confirmar, chicos, perdón, que me podéis ver bien, que podéis ver todo bien, bueno, gráficos en la presentación, audio. Vale, muy bien, ya tengo ahí a Sandra, perfecto. Juan también estaba viendo. Vale, 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 genial. Vale, estaba viendo que todo correcto. Vale, está todo bien. Muy bien, chicos, bueno, pues vamos a comenzar, ¿vale? Os voy diciendo, ¿vale? Cosas importantes, bueno, pautas clave a tener en cuenta el tema de la automatización, porque hay un aspecto, a ver, yo ya sabéis, el tipo de operativa que yo llevo, yo no automatizo las entradas, ¿vale? Yo todo lo hago manual, simplemente después de tantos años operando en trading. Es cierto, ya os he dicho, pues al final a mí lo que mejor resultado me da es operar de manera manual, ¿vale? A mí es lo que más me ha gustado, pero al final hay que ser flexibles porque yo soy perfectamente consciente de que hay mucha gente que no tiene la oportunidad, no tiene la ocasión de estar delante de los gráficos, quizás, de estar pendientes, entonces hay muchas veces que me llegan mensajes donde me pedís el tema de, bueno, pues si hay alguna manera más sencilla a lo mejor de trabajar. Por eso el hecho de decir, bueno, pues vamos a desarrollar esta serie de webinars. Evidentemente, siempre si hay opción hacerlo manual es mejor, pero aquí lo que se busca es adaptarlo y siendo conscientes de que aquel que tome la decisión de hacer trading automatizado, pues tiene que saber, esto lo he dicho muchísimas veces, que al fin y al cabo, bueno, evidentemente la operativa es un poquito más complicada, ¿vale? En el sentido de que los ratios de riesgo-beneficio a veces son menores, el porcentaje de aciertos también varía, es más bajito, con lo cual la rentabilidad que se obtiene no es tan alta como cuando nosotros estamos trabajando en manual. Entonces es como un plan B de cuando no se puede estar delante de los gráficos, pero siendo plenamente conscientes y responsables en el sentido de que, oye, pues no vamos a pretender obtener una rentabilidad alta si tomamos la decisión de trabajar con automatizado, ¿vale? Evidentemente. Así que bueno, vamos a comenzar. Algo complicado, bueno, esto ya os dije que sobre todo quiero que tengáis la noción básica y si alguno de vosotros está interesado con esta información también, contacte con un informático porque es el que mejor os va a poder ayudar. Hay algunas plataformas, ojo con esto, según la plataforma que estéis utilizando, por ejemplo, yo creo que MT4, MT5 sí que lo permiten. Hay algunas plataformas que sí que dan esa posibilidad de poder automatizar sin llegar bueno, sin llegar a hacer una programación, ¿vale? Sin tener nada programado, es decir, de una manera un poquito más sencilla. Os voy a ir dando pautas, claves importantes que vosotros tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Para aquellos que estéis interesados o simplemente tener más información, porque es verdad que al final también el conocer un poco de todo esto, aunque en principio a lo mejor no tengamos intención de automatizar también viene muy bien. Yo no tengo ninguna intención de automatizar, pero evidentemente también pues tengo que estar enterada de este tipo de cosas. A ver, al final cuando nosotros automatizamos sin programar, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Vamos a crear, ahí lo tenéis, un sistema, primero, donde nosotros somos los que vamos a definir las reglas exactas. Al final, bueno, aquí no estoy diciendo nada nuevo porque ya sabemos que automatizar al final consiste en eso, en que nosotros vamos a crear las normas del juego, vamos a crear unas reglas de entrada, de salida, gestión de riesgo, todo tipo de filtros. Al final los filtros, bueno, pues con esto lo que me estoy refiriendo cuando hablo de filtros es a la hora de llevar a cabo nuestras reglas, ¿no? Es decir, bueno, pues paso uno, paso dos, paso tres, según el gráfico nos vaya mostrando a lo mejor las distintas confirmaciones, cuando nosotros realmente, si esos filtros se dan, es decir, si el gráfico en cuestión que nosotros estamos trabajando pasa todos esos filtros, es cuando ya sí que a lo mejor pues podemos tomar la decisión de, oye, pues mira, sí, puedo entrar, no puedo entrar, puedo trabajar de esta, de otra manera,
¿vale? Eso es lo que nos ayuda luego ya a poder evaluar muchísimo mejor las opciones, las probabilidades que nosotros podemos llegar a tener para poder posicionarnos en el mercado. Bueno, vamos a la clave, ¿vale? La clave más importante de esta parte, al final, fijaros, es la propia plataforma. Cuando hablamos de automatización sin programar es porque hay algunas plataformas que te dan la posibilidad de ejecutar las reglas que tú quieras de manera automática o semiautomática. No hay que estar delante del gráfico todo el tiempo. A ver, yo esto que mucha gente me dice, oye, si no puedes estar delante del gráfico o si no quieres, perfecto, porque al final es mucho mejor que estar todo el rato delante de ver si hay alguna confirmación. Yo trabajo esto en tiempo completo, necesito estar delante de los gráficos, ¿vale? Es verdad que luego, evidentemente, pues lo complemento con otras actividades, porque, sinceramente, si estás cada segundo delante del mercado, te vas a volver literalmente loco, ¿vale? Eso yo os lo digo yo. Entonces, es bueno compaginarlo con otros hobbies, pero sí que yo, si tengo ocasión de estar delante de los gráficos y estar pendiente, lo prefiero, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo a lo mejor necesito que el mercado rompa por encima del 1,15, si yo dejo una entrada que se abra, si el mercado confirma máximos por encima del 1,15, yo no estoy esperando a ver si cierra el mercado por encima, porque para mí es importante no solamente el hecho de que el mercado rompa un nivel, sino también que se consolide por encima, por debajo de ese nivel. Eso ya me da igual. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos aquí? Pues al final el problema es que si yo pongo una entrada y digo que rompa el 1,15, pues a lo mejor la entrada se me abre porque el precio efectivamente ha atravesado esa zona, pero luego de repente, bueno, pues de repente veo que al final el gráfico se me gira y no había confirmado, ¿vale? ¿Por qué? Porque esa vela no ha conseguido cerrar. Entonces yo le doy muchísima importancia siempre al cierre de la vela. ¿Que te puede abrir una entrada antes de tiempo? Sí, te puede abrir una entrada antes de tiempo y ese es uno de los problemas principales que yo le veo al tema de la automatización, ¿vale? Por ejemplo. Pero bueno, al final es gestión de riesgo. Es decir, bueno, si por lo que sea has entrado, sabemos que el margen de error que podemos llegar a tener en este tipo de entradas es más alto, entonces si has entrado y no tenías que haber entrado porque al final no era una señal correcta, nos quedaremos con que si hemos gestionado correctamente el riesgo, pues en principio no deberíamos tener ningún problema, ¿vale? Porque bueno, dices, oye, pues me ha ido mal esta entrada, pero con una gestión de riesgo correcta, al final mi porcentaje de aciertos o mi balance al terminar la semana, al terminar el mes, es un balance positivo. Y lo que nos dice, bueno, tú no necesitas código ni lenguaje de programación. Es la parte a lo mejor más positiva, sobre todo, es que hay mucha gente que dice, claro, muchos algoritmos, lo veíamos en sesiones anteriores. Si nosotros queremos programar mucho lenguaje informático, que si sois como yo, que bueno, informática, a ver, pues al final un poco lo que estáis en el ordenador y programas que sabéis usar, pero si nos salimos de esto y hablamos ya de temas de programación, que es algo súper complicado, pues a muchos, por lo menos a mí, ya os lo digo, a mí se me escapa totalmente. Entonces, bueno, pues el poder optar a no tener la necesidad a lo mejor de tener que estar programando también ayuda mucho, ¿vale? Lo digo sobre todo para aquellos que os interesa más este tipo de opciones. Si trabajáis con una plataforma, informaros bien sobre si esa plataforma tiene la posibilidad de programar y si es así, pues haceros un curso viendo cómo se programa. Imaginaos que vosotros decís, oye, ya, pero es que a mí me gustaría programar y resulta que la plataforma con la que con la que estoy operando no te da la opción de programar y aún así queréis programar como sea, buscar una plataforma que sí que lo haga, ¿vale? Y bueno, pues quedaros con esa plataforma porque quizás a lo mejor sí que se estaría ajustando un poquito más a las necesidades que vosotros podéis llegar a tener en un momento determinado. ¿Vale? Entonces, son al final opciones, posibilidades, intentar adaptarnos en todo momento a lo que nosotros estemos buscando y al final, pues, dar con un broker, dar con una plataforma que cumpla nuestras expectativas, ¿vale? Nunca os cerréis a una plataforma en concreto, porque yo, por ejemplo, cometí este error al principio. A mí lo que me pasaba era que yo, a lo mejor, os lo digo de mis inicios, yo a lo mejor estaba acostumbrada a trabajar de una determinada manera. Y de repente, si veía que esa manera mía de trabajar se salía un poco, es decir, tenía a lo mejor una perspectiva diferente, podía operar de otra manera o podía probar algo distinto, me costaba mucho el cambio, ¿no? El decir, ahora de repente tengo que cambiarlo todo, tengo que hacer otra cosa diferente, pero con el tiempo me he dado cuenta que al final todo lo que sea con tal de mejorar, bienvenido sea. Y viene muy bien, ¿vale? Entonces os lo digo que si de repente veis que estáis trabajando con un broker o con una plataforma que de repente no cumple vuestras expectativas,
o no os ofrece lo que realmente vosotros necesitáis, no tengáis ningún problema de buscar cosas diferentes, siempre y cuando no sean estafas, sea fiable, hay que tener mucho cuidado, que os voy a decir yo, hay muchísimas estafas por ahí fuera, ya lo sabéis lo primero, bueno, pues sabéis que muchas veces esto es algo que ya lo sabéis y imagino que algunos de los que me estáis escuchando ahora os ha pasado, os han intentado, por ejemplo, estafar en mi nombre, porque es algo que me ha ocurrido, ¿vale? Que me ha pasado. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Pero bueno, dentro de las opciones que nos den legales y fiables, siempre elegir la que mejor se adapte a vuestras necesidades y a vuestros objetivos, a todo lo que vosotros necesitéis, ¿vale? Para poder avanzar en vuestra carrera como traders. Entonces, quedaros con eso, ¿vale? El tema de, vale, plataformas, cuando terminéis este webinar y tengáis un huequito, buscar eso, plataformas que cumplan con mis expectativas de programar sin necesidad de tener conocimientos informáticos. Dan la posibilidad, ¿vale? Porque al final los brokers intentan adaptarse a los clientes y en los últimos años pues han surgido muchos clientes que dicen, oye, sí, es que yo quiero operar, pero no tengo la opción de estar delante del ordenador. Entonces, al final los brokers pensar que su objetivo es captar la máxima cantidad de clientes posibles. ¿Cómo hacen eso? Adaptándose a las necesidades. Por eso intentan, pues, crear servicios para poder cubrir esas carencias que a lo mejor en un momento determinado se pueden llegar a tener. Vale, fijaros, para que una estrategia se pueda automatizar, ¿vale? Imaginaros que habéis encontrado ya una plataforma y decís, vale, ok, tengo una plataforma que permite programación y ahora quiero adaptar mi estrategia a esa plataforma, a esa programación. ¿Cómo tengo que hacer? A ver, luego os diré, ¿vale? Algunos requisitos que tienen que cumplir vuestra estrategia en cuestión para que vosotros sepáis realmente si vais a poder trabajarla de esa manera. Pero bueno, fijaros, ¿qué tiene que pasar para entrar? Para poder determinar dentro de vuestra programación una entrada exacta. Primero, la zona, ¿vale? Ya sabéis, oye, pues mira, necesito que rompa este nivel para que me permita entrar en el mercado. Pues vosotros lo tenéis que programar de esa manera. Si necesitáis un retesteo, necesitáis algún tipo de vela, pues necesito un martillo, necesito, no sé, necesito una envolvente, yo que sé, cualquier tipo de patrón de confirmación, incluso figura chartista también, ¿vale? Fijaros lo que nos dice, comprar cuando el precio reteste, bueno, justamente el punto alcista, la siguiente vela, el cierre alcista, ¿vale? Pues al final es un poco decirle al mercado, necesito que se forme esta vela de tal manera que se hace este movimiento, rompe por encima de este nivel o retestea, automáticamente se pueda abrir una oportunidad de entrada, ¿vale? Algún tipo de operación. Más cosas también importantes. Fijaros, el stop loss también hay que tenerlo definido. Yo siempre lo digo que antes de abrir la entrada tenemos que saber de antemano dónde vamos a colocar el nivel del stop loss. ¿A cuántos pips? A ver, esto ya sabéis, al final, dentro de cada entrada que nosotros abramos, no podemos colocar siempre el mismo nivel de stop loss. Hay mucha gente que lo coloca en base al ATR, que es un tipo de indicador. Yo siempre aconsejo que creéis vuestro propio criterio sobre dónde es mejor colocar el nivel de stop loss en cada entrada, porque no es correcto colocarlo siempre a la misma distancia. Hay gente que piensa que, oye, mira, yo coloco el stop loss a 20 pips, me invento, por ejemplo, y en todas las entradas siempre, siempre se coloca a 20 pips. Eso no es correcto. ¿Vale? Porque al final estamos dando por hecho que la situación en el mercado es siempre igual, que los gráficos siempre se comportan exactamente de la misma manera y es un gran error, ¿vale? Siempre tenemos que individualizar las entradas y cada operación es una operación diferente, por eso siempre es importante que dejemos creado un estudio previo antes de tomar decisiones. Igual el take profit, ya sabéis, los ratios de riesgo-beneficio, nosotros no los elegimos, nos los va dando el mercado. Cuando vamos a abrir una entrada, antemano tenemos que saber como máximo cuánto beneficio podemos recoger. Si el ratio de riesgo-beneficio es 1,1, 1,5, 1,2. A ver, cuando es un trading intradía, 1,1, 1 con algo, 2, suelen ser los más habituales, porque al final lo que tratamos es de recoger la máxima rentabilidad dentro de lo que nos pueda permitir el mercado en una determinada sesión y a la vez también no asumir un riesgo demasiado grande. Siempre tenemos que colocar el stop loss de manera correcta. Siempre yo lo digo, no podemos elegir nosotros lo que vamos a ganar. Al final el mercado con su rendimiento, la señal que nos dé es el que nos va a dar la posibilidad bueno, indicarnos cuánto beneficio nos podemos permitir recoger en cada entrada. Sesión.
¿En qué sesión vais a trabajar? Esto lo tenéis que dejar muy claro también, ¿vale? Por ejemplo, pues oye, ¿en qué sesión vas a trabajar? No, yo solamente opero en la sesión de Nueva York. No, yo solamente opero en el solapamiento entre la sesión de Londres y la apertura de Nueva York, hasta que cierra Londres. Prohibido operar en Asia, que esto para mí es una norma clave, una norma importantísima. Ya sabéis que, por ejemplo, los que estáis en mi canal de señales, nunca operamos en la sesión asiática, muy poquita liquidez, mucho riesgo. Entonces, al final, programar también en qué sesiones en las que nosotros vamos a estar operando y saber además por qué lo hacemos. Es decir, pues oye, mira, por mucha oportunidad que yo pueda ver, que me pueda generar ciertas expectativas, yo tengo que tener muy claro que en una sesión concreta no opero porque el mercado es más complicado, porque hay falta de liquidez y al final siempre cuando falta de liquidez, esto lo único que significa es que ante falta de liquidez nosotros lo mejor que podemos hacer es quedarnos quietecitos, os lo digo como un consejo, ¿vale? Porque es algo que yo lo sé más que suficiente, que el mercado cuando de repente se empieza a girar, empieza a faltarle liquidez, los movimientos que puede llegar a realizar son totalmente impredecibles, entonces ante ese tipo de situaciones lo mejor que podemos hacer es quedarnos quietos. Límites diarios también, pues hay mucha gente, ¿vale? Esto también es algo a tener en cuenta. Hay mucha gente que dice, oye, yo mira, al día, por muchas operaciones que se den, máximo voy a abrir 2 operaciones, 4, 5, o no voy a arriesgar más del 1%, del 2%. En cada entrada no voy a arriesgar más del 1%, ¿vale? Aspectos de ese estilo que están relacionados con la gestión de riesgo, tenemos que tenerlos muy claros desde el principio. Tenemos que tenerlos clarísimos y saber qué vamos a arriesgar, cuánto vamos a exponer y por qué lo vamos a hacer. Bueno, aquí lo tenéis también, detener si pierdes 2 trades seguidos. Esto está bien, es decir, imaginaros que de repente un día perdéis 2 trades. A ver, no pasa nada, es algo que puede ocurrir, ¿vale? No, no os flageléis por ello. Perder 2 trades en un día puede ocurrir si el mercado está complicado y si hemos gestionado correctamente el riesgo, no debería suponer ningún problema, pero a lo mejor alguna acción, es decir, hay veces que a lo mejor el precio me ha tocado 2 stop loss, me tengo que preguntar qué ha ocurrido. Si he hecho yo algo mal, tengo que centrarme bien en lo que he hecho mal, retestear todo, estudiar todo para seguir trabajando como lo hago siempre. Que veo que el hecho de que el mercado haya tocado 2 niveles de stop loss es porque, oye, no, es que se ve todo súper complicado, está todo muy difícil y como está todo súper difícil, está todo muy complicado, pues al final, pues yo sé que tengo que tener un poquito más de paciencia y yo en estos casos a lo mejor veo que, bueno, pues que el mercado está un poquito más complicado, lo único que hago es quedarme quieta, le doy un poquito de margen a que todo vuelva a la normalidad. Muchas veces lo he dicho, alguna vez imaginaros que ha tocado 2 niveles de stop loss y si veo que es porque el mercado está difícil, siempre digo, bueno, nos mantenemos al margen, vamos a esperar un poquito a ver cómo reacciona el mercado, le damos un poco de espacio y en el momento en el que ya sí que se vea todo normal, seguimos trabajando. Entonces, ese tipo de actuaciones son actuaciones que nosotros tenemos que tener siempre activadas para una correcta gestión de riesgo. Condición de activación también, automático o semiautomático, ¿vale? Es decir, bueno, automático es cuando pones márgenes, zonas, señales directas, ¿vale? El semiautomático es cuando depende un poquito más de ti, de tu criterio y según qué entrada, pues dejas activada o no dejas activada el hecho de que la entrada se ejecute. Es un poco más discrecional. Al final yo creo que depende un poquito también del tipo de operativa que tengamos, igualmente del tiempo del que dispongamos y si tenemos alguna entrada que a lo mejor nos genere más o menos confianza, podemos dejarla automática de manera completa o más semiautomática. Vale. Seguimos. ¿Dónde se aplican estas reglas? A ver, os he puesto un pequeño ejemplo práctico que yo creo que os puede servir, ¿vale? Para aquellos que queréis ir un poquito más allá con una automatización total y una semiasistida. La semiasistida, sobre todo, es al final que sí estoy delante del ordenador, sí puedo tenerlo en cuenta, pero quiero tenerlo todo mucho más controlado. No sé, imaginaros si por un momento dado, de repente a lo mejor en ese momento no puedo estar delante del ordenador y hay algo que tengo que atender, ¿vale? Y obviamente automático es cuando yo sé ya de antemano que no voy a estar delante. Entonces, cuando no voy a estar delante es la plataforma en la que va a ejecutar todo, ¿vale? Tengo que colocarlo todo, es el que me va a ir ajustando los niveles de stop loss. Si quiero lo voy reajustando, ¿vale? Que hay mucha gente que yo sé que usa el trailing stop loss. Al final todo, la plataforma se va a encargar de todo, ejecutar la entrada, de colocar los niveles de stop loss, niveles de take profit, de ir reajustando y yo de lo único que me tendría que encargar al final es
de comprobar los resultados que voy obteniendo, ¿no? En esa entrada, sin a lo mejor estar pendiente de si yo tengo que ejecutar algo o no, simplemente el ir echando un vistazo a ver cómo se van comportando los activos. Y la semiasistida, dice, ideal para tu estilo si quieres controlar más, ¿vale? Al final, bueno, si vas a estar delante del gráfico, si puedes y dispones de tiempo porque vas a estar pendiente de los activos, puedes tener una automatización semiasistida. La mía no es semiasistida, ¿vale? No os preocupéis, la mía es de control total. Estoy yo siempre ahí delante de los activos, estudiando, analizando. Entonces, al final, digamos que es el que quiera utilizar las semiasistidas como te salta un aviso, ¿vale? Por parte de la plataforma. Te dice, se activa una condición de compra, tú pulsas aceptar y la plataforma ya es la que hace el resto. Es decir, en lugar de ejecutarte la entrada de manera directa porque sabe que no vas a estar delante del ordenador, lo que hace directamente es, no, mira, oye, yo te aviso que sepas que según las condiciones que tú me has establecido hay una oportunidad de entrada y ya eres tú quien decide si puedes o no puedes entrar. A ver, a la hora de elegir entre una automática total y una semiautomática, aquel que pueda tener la posibilidad de elegir la que mejor le conviene, yo sin duda al menos aconsejo una semiautomática. Porque en esa por lo menos, oye, pues mira, sí, tienes tus reglas puestas, según cómo quieres trabajar y demás, y el programa es el que se encarga de avisarte, oye, pues mira, tienes esta entrada según las pautas que me has mostrado, el mercado te estaría confirmando. Y ahí es cuando te pregunta, ¿quieres tomar esta decisión? ¿Quieres trabajar? ¿Quieres operar? Y ahí es cuando vosotros ya sois los que realmente estáis decidiendo si al final entráis o no entráis. Es más como un aviso. Yo lo vería como lo más viable, ¿vale? Dentro de lo que vosotros a lo mejor podáis querer, ¿vale? Y bueno, pues está bastante bien. Dice, bueno, vamos a ver la siguiente porque también, bueno, hay un punto que quería que vierais, un ejemplo real, ¿vale? Es como un ejemplo real para usar y copiar ya en el sentido, sobre todo lo que busco con esto es indagar, ir un poquito más allá y que vosotros lo podáis ver mejor todavía, ¿vale? Una estrategia automática, 100% sin programar. Nos dice condiciones de entrada. Vale, lo primero de todo digo, vale, imaginaros que yo soy una trader que opera en la sesión de Nueva York, entonces lo pongo. En Nueva York, tendencia, tengo una tendencia de H1 que es alcista. Bueno, sabéis lo que es una tendencia alcista, ¿no? Máximos, mínimos ascendentes, todo eso se tiene que ir poniendo, entrada en 15 minutos. Quiero que la confirmación se dé en 15 minutos. Cuando el precio retestea, ¿vale? Pues al final veo que la tendencia es alcista, necesito una vela de confirmación alcista. Fijaros, todo esto lo que estoy poniendo al final son las condiciones. Es que yo, estoy viendo los gráficos, veo en un determinado activo que podría tener una determinada oportunidad y estoy poniendo toda la información que tengo, ¿no? De la sesión en la que opero, la tendencia que me encuentro en ese momento y dentro de la tendencia cuándo podría entrar, que quiero entrar en compra y luego en qué confirmación necesito, en qué temporalidad. Pues mira, yo según el estudio, según el análisis, llego a la conclusión de que si lo veo en temporalidad de 15 minutos, esa confirmación para mí ya sería válida. Vela de confirmación alcista, ¿vale? Una vez que ya lo tengo establecido, sé cuál es el punto en el que el mercado tiene que entrar y ahí es cuando paso a establecer los niveles primero de stop loss, ¿vale? Pues aquí tenéis un pequeño ejemplo, pues mira, si confirma quiero entrar aquí y en el caso de que confirme el stop loss para mí iría en este nivel, el take profit lo colocaría en este otro nivel ya dependiendo del ratio de riesgo-beneficio que también se podría indicar, activar break even ya sabéis que es el punto de entrada. Y bueno, pues al final lo que estás buscando un poco es decir, vale, el máximo beneficio que puedo obtener es este. Luego a partir de ahí se tiene que ir gestionando, porque al final el sacar más o menos beneficios, siempre lo he dicho, depende un poco de la fuerza que pueda tener el mercado, del rendimiento que pueda tener en una determinada sesión. Que yo he tenido una sesión muy volátil, que el mercado en la sesión del lunes, del martes, se ha movido con muchísima fuerza, me ha dado muy buenas oportunidades de entrada, ha estado bastante fluido, pues yo ya sé que en ese tipo de situaciones al final el mercado me va a dar más rentabilidad. Obviamente, si de repente he tenido una sesión de mucha lateralización, el gráfico ha estado muy parado, pues yo lo que sé en este tipo de casos es que al final lo único que me queda es tener un poquito más de paciencia y bueno, pues menos rentabilidad, pues oye, no pasa nada, al día siguiente habrá más. Pero es algo que no se toca caballo rey, ¿vale? Que nadie se piense que, oye, yo es que tengo que sacar esta rentabilidad al día o tengo que sacar este beneficio porque está totalmente alejado de la realidad. Algunas veces vais a sacar más
y vais a obtener más rentabilidad, y va a haber otras veces que saquéis menos rentabilidad, pues porque el mercado ha estado más parado, y al final eso no nos tiene que crear frustración. Simplemente pues tenemos que ser conscientes de que al final nosotros no somos los que mandamos, no somos los que elegimos cuánto dinero queremos ganar, sino que es la plataforma la que nos lo va estableciendo de esa manera. El take profit, bueno, ya lo he dicho, la gestión de riesgo, ¿vale? Aquí también lo tenéis que establecer. Pues mira, yo en la gestión de riesgo máximo quiero exponer un 0,5% por operación. Mi máximo diario, por ejemplo, un 1%. Bueno, esto es un poco lo que he dicho, ¿vale? El automatizarlo y no poder estar delante de los gráficos, eso de la pérdida diaria, digamos, el máximo de operaciones al día es totalmente necesario. Porque imaginaros que vosotros habéis puesto un determinado objetivo, unas reglas, el mercado se vuelve loco y se lía a abriros operaciones. Vosotros no estáis delante. Claro, no es igual que cuando de manera racional nosotros observamos el comportamiento del gráfico, hemos abierto determinadas entradas y decimos, no, ahora ya no. Ahora ya me tengo que esperar y comprobar a ver cómo se comporta o ya no voy a abrir más entradas por hoy porque he abierto muchas. Entonces ahí es cuando nosotros decimos, vale, pues me tengo que estar quieta, tengo que parar. Aquí es diferente. Al final, como el ordenador no va a pensar por nosotros, no tiene ese razonamiento, sino que simplemente va a actuar de la manera en la que nosotros lo hemos indicado, somos los que de alguna manera tenemos que poner ese freno. ¿Vale? Entonces, mucho cuidado porque yo me he encontrado a muchísima gente que hace una programación, no ponen esto, ¿vale? De la máxima pérdida diaria o del máximo número de operaciones al día que a lo mejor quieren realizar y el mercado literalmente se vuelve loco, se le abren entradas. Si van bien, oye, si salta la libre, perfecto, porque al final ganas mucho, pero siempre hay que verlo desde el punto de vista negativo. Es decir, oye, si el mercado ahora mismo la plataforma se le abre entradas porque no le has puesto un límite de pérdida o no le has puesto un límite de operaciones al día, si por lo que sea va mal, se te puede llegar a girar, son operaciones con pérdida, al final el capital que nosotros podríamos llegar a perder es un capital bastante grande. Por eso el mentalizar tanto oye, la parte de la gestión de riesgos es algo que tenemos que tener mucho cuidado, porque al fin y al cabo hay mucha gente, por desgracia, que tiende a pensar que no, como el ordenador es el que me lo está controlando, el ordenador lo va a hacer todo muy bien porque al final es algo matemático y va a entrar de manera objetiva. He visto casos de esos demasiadas, demasiadas veces y tenemos que tener mucho cuidado, ¿vale? Tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de comportamientos porque al final no siempre se tiene por qué comportar de esa manera el gráfico, ¿vale? Entonces hay que tener muchísima precaución. Condiciones adicionales. Dice cancelar entrada. Esto también. A ver, depende un poco esto, sobre todo está más orientado al tipo de trading que hagamos. Hay gente que dice yo hago scalping, son operaciones en muy poquito tiempo. Claro, cuando haces scalping no puedes dejarlas demasiado tiempo porque al final se te pueden girar. Si gestionas el riesgo bien, además tampoco da mucho margen porque en scalping los stop loss van mucho más ajustados. Entonces, si por lo que sea tiene que tocar el stop loss, lo suele tocar de manera relativamente rápido, no es igual. Al final, con poca temporalidad hay una volatilidad muy, muy grande, hay muchísimo ruido. Entonces, por eso el tema del margen, ¿no? Que es muchísimo más amplio. Entonces, fijaros, cancelar la entrada si pasan más de 15 minutos desde la señal. Hay mucha gente que lo pone así. Si tenéis una operativa intradía, no lo hagáis, ¿vale? Porque tener una operativa intradía al final le tienes que dar más margen al mercado. Vosotros lo sabéis que, por ejemplo, yo llevando a cabo un tipo de operativa intradía, lo que nunca, nunca puedo hacer es pretender que el mercado me dé beneficio en 2 minutos, ¿vale? Obviamente sería una locura. Entonces, tenemos que ser muy, muy, muy claros y tener muy claro también en qué temporalidad nosotros estamos trabajando, qué tipo de traders somos. Es decir, oye, si yo estoy operando en scalping, obviamente a lo mejor si pasan más de 15 minutos, no me interesa tener esa operación abierta y quiero que automáticamente se cierre. Se puede hacer, ¿vale? No pasa nada. Si tenéis un tipo de operativa un poco diferente, ¿vale? Como os estoy diciendo, pues a lo mejor que sea más intradía, no vais a hacer eso, no tendría ningún tipo de lógica. Entonces ahí sí que os podéis permitir el decir, oye, pues mira, voy a mantenerla un poquito más tiempo abierta y no es necesario que se cierre tan rápido. Entonces, por eso tenéis que ajustar un poquito al tipo de entradas que vosotros llevéis a cabo. Hay gente que a lo mejor dice, oye, mira, mi regla es no opero los lunes, ¿vale? Pues es algo que se tiene que poner también. Pues mira, los lunes de cada semana yo no hago trading. ¿Qué pasa? Pues automáticamente la plataforma lo tiene en cuenta, lo programa de esa manera y ya sabe que para esas fechas nunca, nunca se puede abrir ninguna entrada. ¿Vale? Todo eso siempre tiene que quedar muy bien establecido. Todas las normas que vosotros pudierais llegar a tener para poder hacer trading las tenéis que tener por escrito. Entonces, si las tenéis por escrito, estupendo, porque si alguien quiere programarlo así,
no se le va a olvidar nada. Es tan sencillo como coger vuestra estrategia, empezar a leerla paso por paso y establecer todas las condiciones según vosotros las hayáis ido estableciendo. Tan sencillo como eso. Por ejemplo, no abrir trades 10 minutos antes de noticias. Bueno, 10 minutos yo diría un poquito más, ¿vale? Incluso sabéis que muchísimas veces también cuando, por ejemplo, estamos haciendo trading, llega un día que hay una noticia importante y yo os digo, por ejemplo, bueno, mañana tenemos a las 2:30 hora de España, 2:30 de la tarde, 8:30 de la mañana hora de Colombia, tenemos los datos del Producto Interior Bruto de Estados Unidos. ¿Qué os va a decir Miriam? Vale, pues los que estáis en el canal de señales ya os voy haciendo spoiler porque yo llegaré mañana y os diré, nos mantenemos al margen de operar con los gráficos hasta conocer los datos del Producto Interior Bruto de Estados Unidos. Una vez conozcamos la información de Estados Unidos, ya pues, los datos que se han publicado, lo que se ha dicho, la reacción del mercado, nosotros automáticamente, ya en ese caso es cuando retomaremos entradas, ¿vale? Y volveremos a abrir operaciones con total normalidad. Entonces, ese tipo de actuaciones, ese tipo de comportamientos es algo que nosotros también tenemos que tener establecidos y saber que si hay un día en el que se vaya a publicar, imaginaros, una noticia de muchísima importancia, nosotros ahí tenemos que ser lo suficientemente responsables como para poder haber programado todo perfectamente para que no haya ningún malentendido y no se nos abra a lo mejor alguna operación por error. ¿Vale? No hay mayor error que justo antes de una noticia importante abrir una entrada que al final puede haber un cambio de tendencia brutal. El mercado puede irse en dirección contraria y ahí es donde estaríamos haciendo malas cosas porque al final la plataforma lo está haciendo bien porque está ejecutando nuestras instrucciones. Los que lo estaríamos haciendo mal somos nosotros. High impact, ¿vale? Entonces, bueno, esa parte tenerla muy, muy en cuenta, que eso hay que tener muchísimo cuidado. Hay mucha gente que tiene ese problema. A ver, suena muy bien, ¿no? Ya os lo he dicho. A ver, yo vuelvo a insistir que si decís, oye, yo tengo ocasión de estar delante de los gráficos, quedaros con vuestra estrategia manual. Pero bueno, al final no deja de ser algo que conviene, que nosotros entendamos, que sepamos que existe, porque nos va a solventar algún problema, ¿no? En el caso de que no tengamos la opción de trabajar de manera manual y queramos alguna opción, ¿vale? Para mí, por ejemplo, pues al que le gusta hacer trading, si no se tiene tiempo, no es una opción el decir, oye, pues no voy a hacer trading, al final siempre es intentar buscarnos un poquito, pues la vida, ¿no? De no puedo hacer trading de esta manera, pero vamos a comprobar a ver qué puedo hacer o aunque sea con menos rentabilidad, si le puedo sacar un poco más de beneficio a esto y un rendimiento a nuestro capital, que al final es de lo que se trata. Entonces, no sirve para todas las estrategias. Cuidado porque, a ver, lo primero de todo, evidentemente, tenéis que aseguraros de que la estrategia con la que estáis operando funciona, que tenéis una estrategia propia que os da buenos resultados, que funciona correctamente. Si no tenéis una estrategia propia, que vaya bien, que esté probada, no tenéis nada que hacer, ¿vale? Entonces, eso es importante también que seáis conscientes de que tenéis que aseguraros al final de que realmente vuestra estrategia es una estrategia que genera buenos resultados. Más cosas también que tenéis que tener en cuenta. Fijaros, nos dice, nos va a servir para estrategias que son discrecionales, ¿vale? No es en plan de hay un rango, hay una zona. Hay gente que habla de entrar en el mercado de una manera un poco general, como muy intuitiva, sin ser conscientes de por qué están entrando o cuándo tienen que entrar o qué punto exacto es el que quieren que rompa. Entonces, si se tiene como más bien, más que una estrategia, como una especie de intuición, decir, no, yo es que más o menos esta zona, parece que ahora que el mercado quiere romper, tal, es decir, no hay una formación a lo mejor, digamos, en ese sentido demasiado sólida. Yo lo que aconsejo ahí es que no se utilice una regla automatizada porque al final lo que tenemos que hacer en las reglas automatizadas es concretar lo máximo posible. Zonas trazadas a mano cada día, ¿vale? Cuidado, un análisis a ojo, que esto es lo que estoy diciendo sobre todo. Entonces, las reglas, las normas tienen que quedar muy claras, ¿eh? Lo tenéis. Los objetivos que tienen que cumplir, las características es que tienen que ser medibles, totalmente objetivas, ¿vale? No basadas en opiniones o intuiciones. Tiene que ser algo muy, muy claro. Repetibles también. Una estrategia que me sirva para todos los días, que yo trabaje con ella y que pueda trabajar de manera constante siempre en todas las entradas que voy realizando. Dice, si tu estrategia depende de interpretación humana, tienes que simplificarla para automatizarla. ¿Vale? Al final algo que no se quede como a un simple criterio, a, bueno, yo creo que el mercado puede ir en esta dirección, no lo tengo muy claro, pero bueno, más o menos, ojo con eso, ¿vale? Ya os digo, tenemos que tener muy, muy, muy claro lo que estamos trabajando, cómo lo estamos trabajando y por qué. Cualquier cosa que sea intuición, posibilidad, creo que puede pasar esto, totalmente alejados de la realidad. Así que chicos, bueno, importante.
ya terminamos la sesión de hoy. Tenemos la última sesión el próximo jueves, recordad, ¿vale? El jueves que viene os voy a estar esperando, vamos a seguir trabajando, os vamos a seguir viendo cosas también clave que quiero que tengáis en cuenta en el tema de la automatización y demás, ¿vale? Vamos a estar viendo también el último punto. Y ya en diciembre ya os iré avisando de las clases, cuándo las vamos a tener, la temática de la próxima masterclass que ya la estamos ya terminando de preparar. Así que espero que tengáis un buen resto de día, chicos. Cualquier duda, el jueves os espero también para que me preguntéis las cosillas que no os hayan quedado claras o a lo mejor que hayáis estado estudiando luego. Así que os vaya todo bien, chicos. Lo dicho, mañana directo, ya sabéis, por cierto, análisis, vamos a estar repasando mercados y el jueves, obviamente, os veo para terminar con esta serie de masterclass.